Muy bien, pues buenas tardes a todos, muy bienvenidos a nuestra primera reunión que en la voluntad del Señor podemos hacer después de 3 meses prácticamente en los que las puertas de nuestra iglesia han estado cerradas y aunque de alguna manera hemos podido mantener el contacto a través de redes sociales, de internet, de llamadas de teléfono, de emails, pues aunque solo sea para unos pocos por ahora, podemos venir y reunirnos. Esta es nuestra reunión de estudio de la palabra y oración. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este es nuestro Señor y a Él queremos bendecir juntos en esta tarde, los que podemos estar aquí y todos aquellos que nos estéis viendo desde casa. Así que vamos a alabarle ahora por medio de canciones, vamos a cantar juntos 2 canciones y para cantar estas 2 canciones os invito a que nos pongamos en pie. Cante solo de
le daremos la gloria, ¿verdad? Aún a pesar de que por meses no nos hemos podido reunir como quisiéramos y hemos estado pues carentes de esa comunión fraternal que el Señor ha provisto como un medio de gracia también para su pueblo. Hemos tenido que hacerlo de otras maneras, pero damos la gloria al Señor y sobre todo por su salvación. Vamos a orar y luego estudiar juntos la palabra de Dios. Padre nuestro, queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más y después de 3 meses de no poder reunirnos, de hacerlo aún de esta manera con restricciones, aún echando en falta a muchos hermanos y hermanas que en tu gracia nos están viendo desde sus hogares, pero queremos alabarte, Señor, y darte gracias y reconocer tu soberanía, tu control perfecto sobre todas las cosas y aún sobre nuestras vidas. Y ahora, Señor, al dirigir nuestra mirada a tu palabra, queremos rogarte que tú nos hables, que tú sigas exhortándonos y edificándonos a través de tu palabra que es poderosa. Y pedimos, Señor, por todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de esta grabación del canal de YouTube, que todos puedan ser bendecidos, Señor, por medio de tu palabra, y que tú aún traigas salvación a aquellos que no conocen a Cristo. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues quiero invitaros a abrir vuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a continuar este estudio que comenzamos con el confinamiento y al que yo, quizás no pensándolo del todo, le llamé confinados en casa y confiados en Cristo. Y lo digo así porque ya no estamos confinados en casa, pero si bien esa parte del título de este estudio, a la carta a los Filipenses, ha quedado un poco desfasado, el principal, confiados en Cristo, sigue ahí. Y esta carta realmente nos invita a confiar en Cristo, a que nuestras vidas estén marcadas por nuestra convicción de quién es Él, de lo que Él ha hecho, por nuestro amor por Él, que crece a medida que le conocemos más, y también por cómo nuestras vidas son transformadas a su imagen. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 19 y hasta el versículo 30. Y mi propósito es estudiar juntos estos versículos, o si quizás no diera tiempo, pues continuaríamos la semana que viene. Vamos a dar lectura entonces a este pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
Imagínate que eres un empresario o el encargado de contratar a alguien para un trabajo. ¿Cómo buscarías a la persona adecuada para ese trabajo? Tendrías que buscar referencias y credenciales de los posibles candidatos para el puesto. O si fuera al contrario, que tú eres la persona que está buscando trabajo y que aspiras a obtener un puesto de trabajo, ¿cómo lo harías? Bueno, irías y presentarías tus credenciales, tus referencias, tu currículum, ¿verdad? El currículum vitae es un conjunto el conjunto de estudios, méritos, cargos, títulos y experiencia laboral que ha obtenido y desarrollado una persona a lo largo de su vida laboral y académica. Así que presentas tus credenciales a alguien que no te conoce o que te conoce pero necesita saber si eres la persona apropiada para el puesto, si eres una persona competente para lo que el trabajo requiere. Algo parecido es lo que Pablo está haciendo al escribir esta sección de su carta a los filipenses. Pablo está presentando aquí las credenciales de Timoteo y Epafrodito para demostrar su competencia, su provecho para los creyentes en Filipos. Y por supuesto, la iglesia no es una empresa, no quiero que me entendáis mal, no estoy haciendo esa comparación. Las cosas no funcionan igual en la iglesia que en una empresa. En muchos sentidos, de hecho, las cosas funcionan de manera radicalmente opuesta a lo que sucede en nuestra sociedad. Pero Pablo mismo comprende la necesidad de demostrar quiénes son creyentes competentes para el ministerio en la iglesia. Quiénes son creyentes provechosos para el bienestar espiritual de la iglesia. En este pasaje que hemos leído, Pablo explica sus planes a la iglesia en Filipos. Ya les había comunicado su intención firme de ir a visitarles, de ir a ministrarles, ¿verdad? Esto lo vimos en el capítulo 1 y versículos 25 y 26. Pablo dice allí, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Recordáis las circunstancias de Pablo al escribir esta carta, verdad? Él estaba confinado, él estaba en un arresto domiciliario en Roma y él había llegado a la convicción de que no iba a morir allí, aunque en un principio cuando llegó allí esa era una posibilidad muy real. Pero de alguna manera él había llegado a estar convencido de que el Señor iba a permitirle estar libre otra vez, y entonces él iba a poder visitar a esta iglesia porque él quería ministrar a aquellos creyentes. De hecho, luego vemos en el versículo 27 que aún en la distancia Pablo está preocupado por la salud espiritual de aquellos creyentes. Fijaos en el versículo 27 del capítulo 1, Pablo les dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto lo vemos otra vez en el versículo 12 del capítulo 2. Fijaos, Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Pablo tenía la intención de ir y ministrarles, pero fuera que pudiera ir o no, él quería ministrarles igualmente y que ellos no dependieran de su presencia para su crecimiento espiritual. Ahora vemos a Pablo indicándonos en el versículo 19 que su intención es enviar a Timoteo, uno de sus colaboradores. De hecho, por lo que Pablo dice aquí, su colaborador más comprometido y capacitado en aquel momento. No es que Pablo no tuviera otros buenos colaboradores, pero en aquel momento, por lo que Pablo dice, allí en Roma solo estaba con él Timoteo. Y ya no estaba Epafrodito porque, como vemos después en el versículo 25, Pablo les explica que ya les ha enviado a Epafrodito.
les comunica su decisión de enviar a aquel que había sido el que precisamente los filipenses habían enviado para ayudar al apóstol. Esto lo vemos en el capítulo 4 y versículo 18. Fijaos allí, Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo mismo le describe a Epafrodito en este capítulo 2 y versículo 25 como vuestro mensajero, el mensajero de los filipenses a Pablo y ministrador de mis necesidades. Por tanto, estos versículos nos ayudan a comprender las circunstancias específicas de Pablo, además de sus planes. De hecho, en el versículo 24 dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahora, la pregunta es, ¿están estos versículos aquí solo para que tengamos esta información de los planes de Pablo, su intención de ir, su intención de enviar a Timoteo, su decisión de haber enviado ya a Epafrodito? Bueno, la verdad que este pasaje nos muestra va más allá que esta información. Nos muestra la importancia crucial de conocer bien quiénes son las personas que realmente bendicen a una iglesia. Aquí se nos muestran las cualidades de aquellos que son de provecho. Si me permitís, nos muestra el currículum vitae de un creyente competente. No podemos pasar por alto que las credenciales de estos hombres, incluido Pablo, son una descripción de las cualidades que todos los creyentes deberíamos tener si realmente queremos ser de bendición y edificación para los demás en la iglesia. Como el pastor puritano del siglo XVII, Thomas Brooks, comentó sabiamente, el ejemplo es el discurso más poderoso. El ejemplo de estos tres hombres es desde luego un discurso poderoso. Ellos suponen una exhortación para nosotros. Con su manera de imitar a Cristo, estos tres hombres nos ayudan a ver las cualidades que caracterizan a un creyente competente. Estos hombres no están aquí por casualidad. Esta sección no está aquí como mera información. Y después de la exhortación que Pablo ya les ha hecho en los versículos anteriores a ser obedientes, humildemente obedientes, después de haber presentado anteriormente a aquel que es el ejemplo supremo de humildad y obediencia, ahora lo que vemos es precisamente el ejemplo de quienes están imitando a Cristo. Esto es lo que el contexto nos ayuda a ver. Hay una exhortación a la humildad. Hay un ejemplo, el ejemplo supremo de la humildad que ya hemos visto, el Señor Jesucristo. Hay una exhortación a ser obedientes como Él lo fue en humildad. Y ahora en esta información importante, el Espíritu dirige al apóstol Pablo para escribir estas palabras que nos presentan ejemplos de quienes imitan a Cristo. Y así es que al considerar tanto a Pablo como a Timoteo y Epafrodito en estos versículos, observamos tres cualidades del creyente que la iglesia necesita. Tres cualidades del creyente que la iglesia necesita. Tres cualidades del creyente que la iglesia debe recibir. Porque esto es de hecho la exhortación que Pablo hace aquí en el versículo 29. Recibidle en el Señor con todo gozo. Y luego fijaos la segunda parte del versículo 29. Tened en estima a los que son como Él. Así que, ¿cuáles son estas tres cualidades que formarían el currículum de un creyente espiritualmente competente? Bueno, la primera de estas cualidades es una devoción completa a Cristo. Una devoción completa a Cristo. Decir que estas tres cualidades no están necesariamente en un orden es lo que vemos en estos tres hombres al leer estos pasajes. ¿Cómo lo vemos en Pablo? Bueno, de hecho es fácil notar la devoción de Pablo por Cristo en esta carta. Pablo nos ha escrito el eslogan de su vida, ¿verdad?
Versículo 21 del capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La intención de Pablo desde que había conocido a Cristo era magnificar a Cristo con su vida. Y ya vimos cómo esta era la mentalidad de Pablo. No era una cuestión de emociones, no era algo que venía y se iba, no era algo que dependía de las circunstancias, no era algo que dependía de cómo se sintiera o según le fueran las cosas. Fijaos, aún después de llevar más de 4 años viviendo como prisionero, esa es la cuenta. De acuerdo a Hechos capítulo 28 estuvo por lo menos 2 años en este arresto domiciliario. Pero desde el capítulo 22 de Hechos se nos muestra un periplo de Pablo que empezó en Jerusalén, que le llevó a estar encarcelado por lo menos otros 2 años en Cesarea de Filipos, y luego un viaje por todo el Mediterráneo, lo que eso supuso, incluyendo un naufragio y otros problemas. O sea, por lo menos 4 años Pablo como prisionero, y después de todo eso él sigue diciendo, para mí el vivir es Cristo. Y el objetivo de mi vida, la prioridad de mi vida es magnificar a Cristo. Aún después de todo ese tiempo, su gozo no dejaba de crecer, porque la obra del Señor no dejaba de crecer. Pablo tenía claro que si su prioridad era la correcta, todo lo demás caería en su lugar. Pablo sabía que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia era su cometido y que las demás cosas le serían añadidas. Y no le importaba perder su vida, las cosas que las personas valoran, en vista del incomparable valor de conocer y servir a Cristo, como él mismo dice en el capítulo 3 y versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es fácil verlo en esta carta en cuanto a Pablo, pero ¿qué en cuanto a Timoteo? ¿Qué decir de Timoteo? Bueno, a Pablo le conocemos más, ¿verdad? Los filipenses también le conocían más a Pablo, pero este joven humilde y servicial también había demostrado claramente su devoción por Cristo. Y lo vemos en la manera que Pablo le describe. Fijaos otra vez, capítulo 2, versículo 19. Dice allí, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y fijaos ahora, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quizás puede pasar desapercibido, pero Pablo dice aquí algo muy profundo acerca de Timoteo. Esta primera frase del versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo. Esta expresión aquí del mismo ánimo literalmente sería misma alma, ninguno con el mismo alma que yo. Pablo dice que en aquel momento no tenía a nadie como Timoteo, y eso no es decir poco. Y Pablo no está exagerando aquí, no está queriendo poner muy bien a Timoteo. Pablo no se las gastaba de esa manera. Pablo no hablaba así de sus colaboradores, ni para bien ni para mal. De aquellos que le habían abandonado, habló claramente también en cuanto a su actitud. Entonces, esto es profundo, hermanos. Está hablando aquí de este joven que le había acompañado en su segundo viaje misionero desde el principio, y precisamente cuando Dios había levantado una iglesia allí en Filipos, y este era uno del mismo sentir que Pablo. Y es importante entender que Pablo no está resaltando la lealtad de Timoteo hacia él, sino la lealtad de Timoteo hacia Cristo. Y el contexto no nos deja dudas. Timoteo tenía la misma convicción que Pablo.
Podríamos decir que tenía la misma mentalidad de Pablo. Por eso Timoteo era un ejemplo de los que buscan los intereses de Cristo Jesús. Y Pablo aquí en el versículo 21 seguramente está citando, teniendo en mente a aquellos que en el capítulo 1 había dicho que predicaban a Cristo por envidia y por contienda. Había algunos que predicaban a Cristo y no es que le predicaran mal, y no es que fueran falsos maestros, ya lo estudiamos en su día, pero estos estaban predicando con el objetivo de hacer su nombre, de buscarse una fama, y al final estaban haciendo eso por sus propios intereses. Timoteo no era así. Timoteo tenía una devoción completa por Cristo que le llevaba a vivir de acuerdo a los intereses de Cristo Jesús. Y luego está Epafrodito. Pablo, ejemplo de devoción; Timoteo, ejemplo de devoción completa a Cristo; y Epafrodito también. Epafrodito también era un ejemplo, y lo vemos en la manera en que Pablo lo describe, aun cuando los filipenses ya le conocían. Ahora tenemos el caso aquí de uno que había salido de los filipenses específicamente, uno que con toda probabilidad la iglesia conocía bien. Entended que fue a quien decidieron enviar para ministrar a Pablo, le conocían bien. Aún así, Pablo le describe, versículo 25, «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades». Pablo dice aquí hasta 5 cosas de Epafrodito, 2 de ellas, las últimas, con respecto a su compromiso, su labor que iba a realizar hacia Pablo, enviado de los filipenses, pero las 3 primeras con respecto al compromiso de Epafrodito con Cristo. Y es interesante, Pablo lo describe como un hermano en la fe. Esto es importante, aunque en un sentido es obvio, era un creyente, pero hay esa hermandad en la fe. Pero dice más, habla de él como un colaborador, literalmente un trabajador en la misma obra. Y luego lo describe como compañero de milicia, literalmente un soldado en la batalla de la fe. Esto apunta a la realidad de que Epafrodito y Pablo tenían también un mismo Señor, una misma labor y una misma lucha. Y Pablo lo reconoce, aunque pueda parecer de una manera superficial o simple, pero hemos de notar que Pablo no tenía por qué dar referencias en un sentido de Epafrodito, porque lo conocían, pero sí eran importantes estas credenciales en cuanto a la devoción de Epafrodito por Cristo. Servían al mismo Señor, trabajaban, se esforzaban en la misma obra, luchaban en la misma batalla de fe. Y esto era importante porque los filipenses debían entender que Pablo no le estaba enviando de vuelta porque Epafrodito no había hecho bien la labor que le habían encomendado, más bien todo lo contrario. Seguramente los filipenses no estaban esperando recibir a Epafrodito porque le habían enviado, y al Pablo decir que le habían enviado para ministrarle en sus necesidades, probablemente los filipenses estuvieran contando con que Epafrodito estaría allí hasta el final, ya fuera que Pablo fuera liberado o que Pablo fuera asesinado, fuera ejecutado. Pero está volviendo antes de tiempo, no porque no ha hecho su trabajo, sino porque, como Pablo dice aquí, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había estado enfermo. Esa es una realidad que Pablo describe aquí. Epafrodito se había mantenido fiel a Cristo a pesar de las propias circunstancias difíciles de Epafrodito. Sufrió una enfermedad que no conocemos, no se nos dice, pero que estuvo a punto de causarle la muerte. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y esto apunta, hermanos, a no solo que padeció una enfermedad severa, sino que él estuvo haciendo todo lo posible por servir al Señor y servir a Pablo, aun estando en esa condición. Epafrodito se esforzó lealmente en su tarea. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en Cristo Jesús.
lo hemos leído, porque por la obra de Cristo. No por los filipenses, no por Pablo, por la obra de Cristo. 3 hombres que estaban mostrando devoción completa a Cristo. Y los filipenses debían recibir a Epafrodito y luego también a Timoteo y tenerle en estima por esta devoción a Cristo. 3 hombres con roles y responsabilidades diferentes. Esto es una realidad también. Aquí tenemos a un apóstol, aquí tenemos a un futuro pastor. Timoteo en su ministerio iba a ser luego pastor en la iglesia en Éfeso. Y tenemos a posiblemente un diácono. No se nos dice, pero tampoco se nos especifica aquí que Epafrodito fuera necesariamente un anciano de la iglesia en Filipenses, pero sí uno considerado como apropiado y capacitado para ir y colaborar con Pablo. Eran 3 con una misma cualidad, su devoción completa por Cristo. Eran hombres parecidos a Cristo. Por eso el pastor escocés del siglo XIX, Robert Murray McCheyne, tenía razón cuando afirmó que no es el talento natural lo que Dios bendice, sino la semejanza a Cristo. No es el talento, es la semejanza a Cristo, lo que Dios bendice, lo que Dios utiliza. Pablo enviaba a estos hombres a Filipos porque sabía que serían de gran provecho para aquellos creyentes. Fijaos en el versículo 19, Pablo dice de Timoteo que le enviaría para que él también estuviera de buen ánimo al saber del estado de los filipenses. Y con respecto a Epafrodito, para que al verle de nuevo los filipenses se gozaran y también Pablo estuviera con menos tristeza. Pablo les enviaba porque sabía que hombres semejantes a Cristo son los que Dios utilizaría para bendecir a su pueblo. Hermanos, todo empieza con nuestra devoción a aquel que es nuestro ejemplo supremo. Cuanto más le conocemos, más crece en nosotros nuestra devoción, nuestra admiración por él. Y cuanto mayor es nuestra devoción, mayor será también nuestro parecido a él. Demasiados cristianos se conforman con una visión superficial de Cristo, con un conocimiento trivial de nuestro amado Señor y Salvador. No olvidemos esta verdad incuestionable. Cuando más le conozcamos, más le imitaremos. Y cuanto más le imitemos, más útiles seremos a los que están a nuestro alrededor. Debemos orar como este hombre que os mencionaba, Robert Murray McCheyne. Fijaros cuál era su oración de manera particular. Señor, hazme tan santo como un pecador perdonado puede llegar a ser. ¡Qué oración! Creo que es una oración que todos deberíamos hacer. Señor, hazme tan santo como un pecador perdonado puede llegar a ser. Nuestra santidad será un ejemplo que otros querrán imitar. Nuestra santidad será una luz que otros agradecerán. Esta es la primera cualidad que vemos en el ejemplo de estos hombres, una devoción completa por Cristo. La segunda cualidad es una disposición consecuente con el Evangelio. Hemos visto una devoción completa por Cristo. Ahora, la segunda cualidad, una disposición consecuente por el Evangelio. Ahora estamos considerando los versículos del 19 al 30, pero si vamos por un momento al versículo 17, vemos ahí una manera muy interesante en la que Pablo describe su propio ministerio. Fijaos, Pablo dice allí, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Las libaciones eran ofrendas bajo el pacto mosaico que servían para mostrar una disposición genuina. La libación era derramar un líquido en el suelo, un líquido que normalmente tenía gran valor, muchas veces era vino, y esto se hacía como una demostración de estar dispuesto a sacrificarse uno mismo
en gratitud y servicio al Señor. Así es como Pablo veía su propia vida, como una libación. Pablo no valoraba su vida como algo importante para sí mismo, sino como algo que merecía ser sacrificado, derramado por el beneficio de los demás y por la gloria de Cristo. Y la prueba está en que Pablo se gozaba en esto. Él mismo lo dice. No era un gesto de cara a la galería, no era un ejercicio de resignación, era lo que Pablo deseaba, era lo que a Pablo realmente le llenaba. Bueno, Timoteo no se quedaba atrás en su actitud. Esta disposición consecuente no es una cualidad solo para los líderes de la iglesia. Timoteo tenía también muy claras sus prioridades y lo vemos en el versículo 22. Pablo dice allí: ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es interesante cómo Pablo describe el ministerio de Timoteo como el servicio de un hijo a un padre. Y bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo a menudo se refiere a Timoteo como su hijo amado, como su verdadero hijo en la fe. Pero lo que el apóstol destaca aquí es la disposición de Timoteo. Él dice que Timoteo ha servido como hijo a padre, conmigo en el Evangelio. Y esto nos debe llevar a pensar en el contexto de aquel tiempo, el contexto de Pablo y Timoteo y en cómo era la relación de hijos y padres. En aquel contexto, los padres tenían absoluta autoridad y potestad sobre sus hijos. Tenían todo el derecho de hacer con ellos lo que quisieran. Y hay ejemplos tristes y negativos de cómo en aquella sociedad había padres tremendos que despreciaban a sus hijos. Pero la realidad es que los padres podían hacer con sus hijos lo que quisieran. Así que no es poco decir que Timoteo aquí estaba dispuesto a ser un hijo para Pablo en esta colaboración, en esta misión que era propagar el Evangelio. Pablo reconoce la disposición humilde de Timoteo, que le sirvió reconociendo la autoridad que el Señor le había dado a Pablo y se entregó por completo a la tarea de propagar el Evangelio. Esto muestra su disposición consecuente con el Evangelio. Sucede también con Epafrodito, una disposición consecuente con el Evangelio que observamos cuando leemos que Epafrodito, versículo 30, estuvo próximo a la muerte por la obra de Cristo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí. Este compañero de milicia de Pablo estaba dispuesto a gastar su vida literalmente en la obra de Cristo. Fijaos, este verbo exponer en el versículo 30, exponiendo su vida, significa desechar. Lo que nos está diciendo aquí es que Epafrodito estaba desechando su vida en el sentido de que no le importaba perderla por servir al Señor, y de manera particular en aquel servicio que estaba haciendo de parte de los filipenses al apóstol Pablo. Hasta tal punto era la disposición de Epafrodito que su vida solo tenía el valor que el servicio a los filipenses pudiera tener, que el servicio a Pablo pudiera tener, que el servicio al Evangelio pudiera tener. Siendo claramente un imitador de Cristo, el cual, si recordáis, Pablo nos decía en el capítulo 2, versículo 8, fue obediente hasta la muerte. Epafrodito también fue así, no estimaba su vida por encima de su ministerio. Epafrodito probablemente también diría: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Epafrodito es un ejemplo de quien pone a un lado su propio bienestar por cumplir con la obra que Cristo le había encomendado. Y otra vez notamos aquí la misma actitud,
la misma cualidad en hombres que tenían distintos roles y distintas responsabilidades. Esta es una disposición que todos deberíamos imitar. Esta es la disposición de cristianos comunes. Como afirma el pastor americano David Platt, Dios se deleita en usar a cristianos comunes que llegan al fin de sí mismos y deciden confiar en su extraordinaria provisión. Llegan al fin de sí mismos. Llegar al fin de sí mismos es lo que hicieron Pablo, Timoteo y Epafrodito. Se entregaron indiscutiblemente al Evangelio, porque estaban dispuestos a ser consecuentes con su Señor y Salvador. Hermanos, en nuestro currículum espiritual debería decir expertos en el Evangelio de Cristo. Nuestra causa es el Evangelio. No que adaptamos el Evangelio a nuestras vidas, sino que adaptamos nuestras vidas al Evangelio de Cristo. No debería importar lo que podamos perder pensando en lo que otros van a ganar. Ese es el ejemplo de estos hombres, de muchos otros hombres en la Biblia, como Juan, el conocido como el Bautista, que en una ocasión dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No debería importar lo que podamos perder pensando en que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. Nuestra disposición consecuente con el Evangelio, sin duda, marcará una diferencia con los que están a nuestro alrededor. Hermanos, deberíamos calcular el valor de nuestra vida según lo que Cristo puede hacer con ella, no según lo que nosotros queremos hacer con ella. Esa es la disposición que Cristo y estos tres cristianos ejemplificaron. Las cualidades de un creyente competente, el currículum de un cristiano que es provechoso a la iglesia de Cristo, una devoción completa por Cristo, una disposición consecuente con el Evangelio. Y por último, vemos también una tercera cualidad, que es una dedicación constante a los demás creyentes. Devoción por Cristo, disposición por el Evangelio, dedicación a los demás creyentes. Creo otra vez que es relativamente sencillo observar la prioridad de Pablo en su ministerio. Era la edificación de los creyentes, era la salvación de los incrédulos. Pablo estaba en este mundo con un único objetivo. Él dice: para mí el morir es ganancia, pero luego dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, dice Pablo, sé que quedaré. Y por eso en el versículo 17 del capítulo 2, él habla de su ministerio como esta libación, este sacrificio y servicio de vuestra fe y de vuestro gozo. Sin duda, Pablo tenía esta vocación, esta dedicación a los demás. Y no cabe duda que servir a Cristo es servir a los seguidores de Cristo. Esta es la realidad. Cuando servimos a Cristo, prácticamente todo tiene que ver con los seguidores de Cristo, con personas. Los que siguen a Cristo y los que aún no siguen a Cristo. Bueno, el Señor mismo dijo que Él no había venido para ser servido, ¿verdad? Sino, como dice Marcos 10:45, para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esta dedicación constante de Pablo la vemos también en el hecho de que está dispuesto a prescindir del servicio de Timoteo, aunque, como él mismo dice, no tenía ninguno como él. Pablo estaba dispuesto a perder esa colaboración de Timoteo por el bien de los filipenses.
De hecho, Pablo estaba dispuesto a prescindir de la ayuda de Epafrodito también y ya le había enviado. Las circunstancias de Pablo no eran precisamente favorables. Pablo hubiera podido decir, necesito ayuda. Oye, mirad en qué situación estoy yo. Creo que estoy bastante peor que vosotros. Pero no estaba pensando en su bienestar. Estaba pensando en el bienestar de los filipenses. Y les envía a Timoteo porque era al mejor que podía enviar si no iba él mismo. Y ya les había enviado a Epafrodito por la misma razón. Su mente y su corazón estaban en los creyentes. No solo los de Filipos. En 2 Corintios capítulo 11 y versículo 28, Pablo afirma que él tenía una preocupación diaria por las iglesias. 2 Corintios 11, 28. Además de otras cosas, y esas otras cosas luego, si queréis leerlas en casa, era todo lo que había sufrido por causa del nombre de Cristo. Y sufrió terriblemente. Pero además de todo eso, Pablo dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y luego en el capítulo 12 de 2 Corintios, en el versículo 14, otra vez vuelve a expresar su dedicación, en este caso particular a los corintios. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atoserar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y dice Pablo, versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Un amor totalmente genuino y desinteresado que vemos también en Timoteo, que por lo menos Pablo también percibía en Timoteo cuando dice, volviendo a Filipenses 2, versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo, y fijaos, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esta expresión, sinceramente se interese, alude a un fuerte sentimiento por algo o por alguien. Timoteo también tenía una constante preocupación por la iglesia de los filipenses. Timoteo había estado con Pablo al comienzo de la obra allí, de acuerdo a Hechos 16, así que conocía a la iglesia, pero sus sentimientos estaban basados en su interés por el bien espiritual de los filipenses, no por su propio bienestar, no por su propio interés, como Pablo afirma en el versículo 21, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, implicando que Timoteo buscaba los intereses de Cristo Jesús. Pablo no se hubiera expresado así si no lo viera claramente. Pablo no estaba exagerando al describir la dedicación de Timoteo. Pablo no estaba inflando el currículum de Timoteo, algo que sí que a veces se hace, pero no es en este caso. Y vemos lo mismo con respecto a Epafrodito. Aunque la relación con los filipenses, en el caso de Epafrodito, era aún más cercana, porque él era uno de ellos, Epafrodito también demostró una dedicación constante para con los creyentes. Lo hizo con Pablo, y Pablo reconoce, el mensajero de los filipenses, el ministrador de sus necesidades. Sin duda, los creyentes en Filipos pensaban que este hombre era el adecuado para ir a colaborar con Pablo. Y de hecho, Pablo lo dice en el versículo 30, ¿no? Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y cuando Epafrodito fue consciente de la preocupación de los filipenses por su salud, Pablo dice aquí que él no estaba tranquilo hasta poder regresar para que lo vieran y se regocijaran de que Dios había tenido misericordia, versículo 27, de él y le había sanado. Hasta Pablo iba a estar más tranquilo con aquel
reencuentro, y dice en el versículo 28, le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Hay sin duda aquí una relación estrecha. Hay sin duda aquí un reconocimiento de que este hombre estaba dedicado a servir a los demás creyentes. Hermanos, ese debería ser nuestro interés primordial, el bienestar espiritual de los demás creyentes. Deberíamos alentar a los demás por medio de nuestra propia santidad. No deberíamos confundir a los demás por medio de actitudes inmaduras. Nuestra satisfacción debería estar en el crecimiento espiritual de los que están a nuestro alrededor. Deberíamos ser de los que escogen lo mejor antes que lo bueno, en el sentido de que no estás negando cosas que sean necesariamente malas, pero hay un bien mayor que es servir a los demás, entonces estás dispuesto a sacrificar aún esas cosas. Esto es lo que vemos en estos tres hombres. Poner nuestros dones, nuestro tiempo a disposición de los demás con el objetivo de buscar los intereses de Cristo Jesús. Esta dedicación los unos a los otros, este amor genuino los unos por los otros, es el testimonio que Cristo utiliza, porque Él mismo dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Qué importante. Son los creyentes competentes que cada iglesia necesita. Cristianos comunes que Dios utiliza extraordinariamente para perfeccionar la buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Creyentes con una devoción completa por Cristo, con una disposición consecuente con el Evangelio, con una dedicación constante a los demás creyentes. Estos son los creyentes que la Iglesia debería recibir con gozo. Estos son los creyentes que la Iglesia debería estimar con amor. Los creyentes que la Iglesia debería anhelar con entusiasmo, empezando por cada uno de nosotros anhelar ser como Cristo. Tener esta devoción, tener esta disposición, tener esta dedicación. Oh hermanos, estos son los creyentes que la Iglesia necesita y son los creyentes que todos debemos ser. Creyentes con un currículum espiritual que evidencia que serán útiles para la congregación, provechosos para el crecimiento, competentes en la gracia y la propagación del Evangelio. Así que, hermanos, no es solo información. A través de este texto que hemos considerado, tenemos la oportunidad e incluso, yo diría, la responsabilidad de examinar nuestras vidas a la luz de estos tres ejemplos de hombres que vivieron imitando a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos bendiga, nos ayude a reflexionar sobre estas cosas y a tomar decisiones de acuerdo a su voluntad y su palabra. Vamos a terminar nuestra reunión, nuestra primera reunión después de este largo confinamiento, con un tiempo de oración, pero en unos momentos terminaremos la grabación con respecto a eso, pero sí que quiero dar algunos motivos generales de oración para que aquellos que estáis en casa y habéis tenido que quedaros y ver este culto desde vuestras casas, podáis también estar orando juntos aún como iglesia por estas cosas. Así que empecemos por dar gracias a Dios por su protección durante todo este tiempo y también por su provisión en momentos de dificultad, que sin duda para algunos han sido y aún están siendo momentos difíciles. Acordémonos de aquellos que pasan necesidad. Oremos también por la edificación
de los creyentes, la edificación espiritual de nuestra iglesia, tanto de aquellos que podemos venir como aquellos que aún no pueden estar viniendo. Y luego intercedamos también por los enfermos, por los obreros, por aquellos que por sus trabajos están más expuestos a un posible contagio. Estemos orando y de esta manera un poco particular hacemos dos despedidas, una ahora con respecto a aquellos que estáis en casa, que el Señor os bendiga y si Dios quiere volveremos a emitir el culto el domingo por la tarde.